Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir acá. Les queremos decir antes que nada que estos foros se están grabando. Esperemos que nadie tenga ninguna objeción al respecto, porque después, a los pocos días, se cuelgan en el canal de YouTube de la Fundación de la Facultad de Información y Comunicación. De la UDELAR. Entonces es de que sepan que estamos grabando. Eso por un lado. Sigue, bueno, este es el tercer foro que hacemos en este ciclo de Grupo de Mañana, que era así como Mario Benedetti denominó a un poemario que hizo cuando volvió del exilio sobre el ayer, el hoy, las memorias y las desmemorias, porque Mario Benedetti siempre estuvo preocupado y es uno de los legados que nos dejó cuando fundó esta fundación, cuando creó esta fundación, para la redundancia, que uno de los ejes era justamente seguir con la lucha por los derechos humanos, subrayando especialmente lo que son las investigaciones por los detenidos desaparecidos. Y en este ciclo, nuevamente, que estamos haciendo con Mariana Chugar, creo que es el cuarto o quinto año ya, nuevamente le queremos dar voz a las infancias y adolescencias de aquellos niños y niñas y adolescentes que en aquella época, en la época de la dictadura, eran niñas, niños y adolescentes. Entonces, estamos muy agradecidos que venga Benjamín Rivero, que a menudo no lo vemos testimoniar mucho, y creo que es una gran generosidad de tu parte hablando de estos años de dolor. Le pusimos al foro como subtítulo Recomponiendo el Tiempo, porque ya nos contará Benjamín cuando se dedicó a fabricar relojes. Creo que tu papá también hacía relojes, ¿no? No, papá puso la relojería para de que yo aprendiera a hacer relojería. Bueno, y Mariana González Guller, exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que el diálogo será entre ellos. Y bueno, lo que también queremos es que ustedes participen. Estos foros son para que trasciendan la memoria, para seguir recordando, para seguir diciendo cosas, pero también queremos que ustedes participen en la reflexión y en las inquietudes que tengan. El paso con Mariana. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá y gracias a Diana y la Fundación por recibirnos y a Benjamín y a Mariana por acompañarnos hoy. Este es el tercer conversatorio. El primero fue con Mariana Rizzo y Rodrigo Urbano de Plan Cóndor Core, que es una página web que, si lo has visto, vale la pena, que tiene mucha información histórica y que sirve también para difundir la memoria. Y la semana pasada tuvimos a Gabriela Schroeder, que estuvo con Alejandra Casablanca comentando también su experiencia. Y hoy seguimos con esta conmemoración de los 50 años del Plan Cóndor, tratando de ver cómo atravesó las vidas de quienes eran niños, niñas, adolescentes y juventudes, y cómo también se conecta con el retorno a la democracia y las luchas en defensa del derecho a la verdad, la memoria y la justicia en el presente, y en particular estas historias tienen que ver también con una causa que está abierta actualmente en Uruguay, que tiene que ver con este caso, y es algo muy importante. Y como decíamos la vez pasada, son, a pesar de ser historias muy importantes y de gente que es emblemática a nivel de la memoria, no conocemos realmente qué significó para ustedes esta experiencia, al igual que contó Gabriela la semana pasada, y hoy el caso de Benjamín Rivero y de su padre, verdad que no se conoce, y su familia. Bueno, entonces, para conocer estas historias un poco más, me parece que es importante tener estos diálogos. También el que sean grabados nos permite que se vuelvan a usar, que circulen por otros espacios, que otras personas que no están acá hoy puedan conocer estas historias y que se pueden usar a nivel educativo, ¿no? Lo que hacemos muchas veces es usar estos testimonios para que jóvenes y personas que están en la universidad, por ejemplo, reflexionen y usen estos materiales para aprender sobre el pasado y su relevancia en el presente. Sí. No, yo quería agregar que este foro, al igual que el anterior con Gabriela Schroeder, forma parte de algo que también creo que es importante que se sepa y que se denuncie un poco más, que fue todo el plan Bacacay. Con Mariana habíamos pensado que podríamos traer al fiscal Rafecas de
de Argentina, que fue el que inició toda la causa de Bacajá y por ser que logró condenar a unos cuantos, pero bueno, lamentablemente no pudo. Pero creo que el plan Bacacay, que es una de las partes terribles del plan Cóndor, está bueno que se sepa y que se empiece a hablar. Como está bueno que se hable de Manuel Liberov, el papá de Benjamín, que siempre se hablaba de Michelini y Gutiérrez Ruiz, cada tanto se hablaba menos de Rosario Barredo y William Whitlow y no se hablaba prácticamente nunca de Manuel Liberov. Entonces, bueno, hacer un poco justicia, ¿no? Así que bueno, adelante. Buenas tardes, un gusto estar compartiendo esta tarde con todos ustedes y con Benjamín. Agradecerle a la Fundación, a Diane y a Mariana la invitación a participar de esta mesa y bueno, de moderar este encuentro con Benjamín Liberov, que me parece que es Benjamín es alguien que es conocido, es una figura conocida, es una figura con trayectoria y que tiene además una vida que está más allá de cómo lo conocemos por el turismo y como figura pública, una vida asignada por la política. Cuando pensé la vida asignada por la política, bueno, de distintas maneras creo que todos tenemos vidas asignadas por la política porque somos fruto de la época en que nacemos y la política fue una parte fundamental de eso, pero hay veces que la política nos atraviesa particularmente, creo que en el caso de Benjamín es así, y por varios lados. Por un lado, él mismo entró muy tempranamente en la militancia estudiantil y política. Cuando yo sacaba la cuenta viendo un poco su historia, que creo que a los 13, 14 años estaba afiliada en la Juventud Comunista, y también decir cómo cambian las épocas, ¿no? Cómo los 13, 14 años de los 60 y pico, qué diferentes a los 13, 14 años de los 2024. Hoy muchísimo en el liceo, 13, 14 años, ya afiliado a la Juventud Comunista, es decir, en esa época era así, era parte del cotidiano y parte de las vivencias. Y bueno, tempranamente empezó también a militar a nivel estudiantil, guiaba, facultad, etc. Y fue el representante de la FEU en el CDC, en el Consejo Directivo Central, en el momento del golpe. Y eso sin duda fue un primer como cimbronazo, porque a partir de una ocupación en la universidad, Benjamín es los primeros presos de cilindro. Y creo que ahí se abre toda una experiencia, porque él está preso inclusive cuando empieza a caer toda la gente de la huelga federal. Él recibe a todos los presos que van cayendo en conventos muy insólitos de salida para votar y vueltas al cilindro, etc. O sea, cosas que también nos cuesta conseguir, cómo funcionaba la represión en el 73, que era durísima por un lado, y por otro lado esto que incluso podían salir a montar y volvían y salía con una guardia y la guardia llegaba mamada. O sea, como cosas muy, muy locas para nuestra cabeza hoy y para lo que después va a ser la represión, ¿no? Bueno, una vez además Benjamín en el 73 ya estaba casado y tenía una hija. O sea que también la vida familiar se empezaba mucho más joven de lo que actualmente estamos acostumbrados a hacer. Cuando lo liberan en el 73, viaja a Buenos Aires, en realidad viaja a Buenos Aires con Pérez Pérez, que era decano de la Facultad de Derecho, para una conmemoración de la reforma de Córdoba. Y estando en Buenos Aires en octubre del 73, explota la bomba de ingeniería, que sería el detonante para la intervención de la universidad. Y ahí ya muere. Se queda en Buenos Aires la intervención, ya le impide volver al país,
Y poco tiempo después, el 30 de octubre, expulsan a Manuel, su padre, también médico de Camino Carrasco, muy querido en el barrio, lo expulsan, también un integrante del Partido Comunista, lo expulsan del Uruguay porque él en realidad era argentino. Era argentino. Nacionalizado. Nacionalizado uruguayo, pero lo expulsan del país y se encuentran en Buenos Aires, Manuel y Benjamín. Y ahí empieza otro periplo, que es el trabajo por la solidaridad. En estos dobleces que tiene la memoria, cosas que nos acordamos, que están presentes, cosas que no, y sobre todo la memoria, bueno, sobre todo no sé si más en Uruguay que en otros países, pero bueno, como que en nuestra historia la memoria ha demorado bastante en volver a surgir. Tiene dobleces, tiene partes iluminadas que conocemos mucho, tiene partes más oscuras que conocemos poco, de las cosas poco. Y uno de los temas que creo que se ha discutido y tematizado poco es el exilio uruguayo, que fue muchísima gente y que tuvo un rol fundamental en todo el trabajo de solidaridad que se llevó adelante. Y Benjamín estuvo en esa tarea, en el exterior, en el exilio, durante muchos años, y en el 76, estando él en el exilio como parte del operativo del Plan Cóndor, se encuentran a su padre, a Manuel Liberov, en Buenos Aires, con Miquelini, Gutiérrez Ruiz, con Rosario Barredo, William Whitelaw, y sin duda este es uno de los dobleces de la historia de las partes poco iluminadas, porque, como decía Lian recién, el que también Manuel Liberov estuviera como parte de los que fuera uno de los secuestrados, cuyo cadáver no aparece, permanece desaparecido, recién no hace tanto tiempo que se empieza a saber que el nombre de Liberov se vincula a este operativo del Plan Cóndor. Entonces, bueno, Benjamín regresa del exilio a fines del 84, se empieza a volcar a trabajar en la parte de turismo, pero me parece importante también destacar que Benjamín participa activamente en la campaña del voto verde y que integró el comité ejecutivo de la Comisión de Voto Verde. Ocupa cargos en la primera intendencia del FABA, el Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Turismo, ocupa diferentes cargos y puestos vinculados al tema de turismo. Recientemente publica un libro sobre el tema, El turismo en la izquierda. Y en el 2022 se confirma la existencia del pozo Bancacal, que no se tenía conocido, o sea, atrás de Oletti, la misma manzana Oletti, un lugar de detención clandestina donde estuvieron detenidos y donde además hay testimonios de que estuvo Manuel Liberov. Eso inclusión que la investigación de las más fechas, pero actualmente integra la causa Plan Cóndor en Uruguay el caso. Entonces, bueno, una vida intensa desde muy joven, involucrada en la política, vivís el golpe, vivís la prisión, vivís el exilio, vivís desde la experiencia familiar, el secuestro, la desaparición, etc. Entonces, bueno, me parece que es una memoria muy, muy importante e interesante para ser destacada y rescatada en estas olas que yo decía en la memoria, sobre todo porque me parece que hay otra parte que es el fracaso del voto verde. Me parece que implicó un golpe tan duro que nos bloqueó una parte de la memoria, de la historia, de la capacidad de recuperar, de hablar del tema. Que en el 96, capaz con la primera marcha del silencio, empieza a abrirse de a poco, empiezan a descorrerse velos
que nos permiten recordar y sobre todo que permiten que podamos transmitir de otra manera a las generaciones más jóvenes la historia. Yo me acordaba, ¿tú te acordás cómo nos conocimos? No. ¿Te acordás? Bueno, fuiste al Prado a visitar a mi viejo y yo estaba en un asado de trabajo. Mi papá me llamó para presentarte. Que además, claro, en ese momento fue muy gracioso porque para mí eras un señor grande y me decían, él era el representante de la FEUM cuando la intervención estaba en el Consejo Directivo Central. Y yo todavía me acordaba Al lado de la panadería. al lado de la panadería, exactamente, en la Casa del Prado. Entonces, bueno, un poco a partir de todo este relato y esta vida atravesada, supongo que preguntarte cómo impactó el Plan Cóndor en tu vida por todos lados, ¿no? Por dónde no impactó. Pero sí capaz que, no sé, los aspectos que para vos sería importante, te gustaría subrayar, sobre qué temas te parece que es importante echar luz, o para vos echar luz contribuye. Y bueno, ya esa es más grave entre las cosas que nos sugerían en la mesa, que es también para pensar el hoy. ¿Cómo traemos todo eso para el hoy? Pero bueno, todo tuyo y te escuchamos. Bien. Primero, muchas gracias a todos los que vinieron pensando que de pronto puede decirse algo interesante. Correcto. Lo acepto. Dije que lo usaba, que no lo usaba, lo digo usar así. Primero entonces agradecerles a los que nos están acompañando, entre los cuales hay muchos con los cuales he compartido gran parte de la vida, que hoy puedo comentar. Algunos son responsables de lo que le pasó. Pero en primer lugar, por lo tanto, a ustedes, en segundo lugar, a la Fundación Juan Iván Benedetti, porque generó este espacio, esta posibilidad reflexionar y haber pensado que puedo decir algo interesante. Desde ya, muchas gracias por eso. Tercero, diría no una advertencia, pero con una nota, un asterisco y una nota al pie grande, que es que esto es, o lo que voy a transmitir de alguna manera, tiene que ver en muchas cosas con la familia. ¿No? Hubiera sido imposible sin la familia. Y parte de esa familia son algunos de los que están acá. No es solo el apellido o los apellidos los que hacen a eso. Entonces, es impensable que uno pueda estar relatando esto sin mencionar que esto también afectó a la familia. Y si hoy, después de más de 50 años, estamos a punto con Esther, es porque la familia estuvo y está. Dicho esto, quiero decirle también que debe ser, hacía tiempo que cuando me decían que tenía que hablar de algo no me costaba tanto. Porque recomponer el tiempo, como lo dije para leer, era la cosa más difícil, casi imposible. Entre otras cosas, porque cuando la memoria se va perdiendo, tampoco hay lagunas sobre cómo se puede reconstruir esa memoria y reconstruir ese tiempo. Entonces, fue meterme en el túnel del tiempo. Porque si bien es el Plan Cóndor, es hablar de la infancia, pensar cómo era la familia, cómo era el barrio, dónde vivía, qué hacía. El liceo, antes de la universidad, fue en el 10, el Bar Ferreira, de la avenida Italia Viejo, del barrio de los Cuatro Vientos, en el momento en que se comenzó a trabajar por la demanda del boleto estudiantil en el 64, y allí empezó a funcionar CESU, que fue antes de ingresar al Java.
Y ahí conocí también a Esteban Valenti y al Dogo, que el Dogo era un perro muy fiel que nos defendía, porque en aquella época el Uruguay transitaba, y eso es lo primero que me gustaría señalar, transitaba un proceso de latinoamericanización, a partir de la reforma monetaria y muchas otras cosas, la economía, el país, y fue marchando. Yo estaba al margen, en eso sí, no soy tanto, que puede ser que alguno de los que está acá lo vivió. La ley orgánica del 58 no fue parte de mi lucha en ese momento, pero efectivamente el cambio de los colorados a los blancos no fue por casualidad. Los 100 años de gobierno no fueron por casualidad. Y entonces esos cambios se fueron dando sobre la vida de todos nosotros. Es cierto que efectivamente yo soy del Pereira Rosell y vivíamos, papá vino en el 43 de Buenos Aires, perseguido, era del Partido Comunista, y por lo tanto los peronistas no toleraban al Partido Comunista. Y una mañana, en Concepción del Uruguay, el comisario de Concepción vino y le dijo a mi abuelo Santiago: Simañe, mi viejo, no se va, tengo que venirlo a buscar hoy de noche. Y el viejo subió a Colón y en un bote cruzó a Paysandú. Y en Paysandú no conocía a nadie, y no sé, no llegué, nunca me explicó exactamente cómo fue que conoció a la familia de los Peralta, del Wander de Paysandú, que tenían una farmacia, que le dieron cobijo por unos meses y después bajó, trabajó en el frigorífico Anglo y después vino a Montevideo, trabajó como enfermero para la Sociedad Cosmopolita de Mozo y terminó los estudios. En esa generación que tenía también a Tabaré González, que tenía a Buño, que tenía muchos que hicieron mucho por este país. Y en el 52, 53, efectivamente, ya ahí estábamos en una pensión de la calle Médano, teníamos 2 cuartos. Arriba de donde vivíamos nosotros vivía la familia Verderosa, que era para los viejos, saben que eran, o por lo menos ahora lo digo y lo van a entender, eran los dueños de la zapatería Hollywood en 18 de julio 1511. Y las milanesas que hacían doña Elena eran muy buenas y bajaban por una chismosa por el agujero de la pensión. Y en el 53, cuando llegamos, Camino Carrasco 4873, efectivamente ahí puso el consultorio y empezó a trabajar. En esa época, entre Pan de Azúcar y el aeropuerto habían 2 médicos. Y toda esa zona se desarrolló a partir de las textileras por la calle Vieja Veracierto, Olipuer y Chirigoyen, que trabajaban 24 horas. Y los que llegaban en oleadas eran inmigrantes italianos, fundamentalmente. Se fraccionó enfrente a Sadil, a Itesa, más arriba a Hildu, no tanto, Campomar, no, Hildu. Y después no alcanzaban los terrenos ahí, y sobre Camino Carrasco estaba la Quinta de los Portugueses, que la rellenaron, y entonces empezaron a fraccionar, que es todo el barrio que está enfrente a lo que fue mi segunda casa, Camino Carrasco 4769. Y cuando nos mudimos para arriba, efectivamente, mi padre puso una relojería, junto con el gallego Mourinho, que fue el que me enseñó el oficio. Y parte de esa infancia y ese oficio fue lo que me permitió después, cuando me casé, trabajar arreglando relojes, y no como ayudante de arquitecto porque ganaba menos. Y al lado de donde estaba mi casa en ese momento, después fue el sindicato de TEM, que era lo que estaba en Camino Carrasco, que ahora está la Coca-Cola, creo que es, o una cosa por el estilo. Ahí estaba la fábrica de productos TEM. Entonces, ese era un poco el cuadro de situación, donde era jugar en el campito al fútbol, que estaba enfrente a mi casa, con los amigos del barrio, y ir a la escuela. La escuela fue la de los Portones de Carrasco, porque era la única que tenía jardinera en el barrio. O sea que a los 5 años podía ingresar. Que la 63, que estaba frente a los ladrilleros, no tenía. O sea que había que tomar ómnibus. Y yo conversaba el otro día con Esther, y quien me cuidaba era el guarda del ómnibus.
porque iban siempre a la misma hora, entonces yo tomaba el ómnibus, me bajaba en Portones, volvía y me bajaba el guardo, o me avisaba, o si me dormía, cosas por el estilo. Entonces, ese es un poco el cuadro de situación, donde la inundación en el 59 teníamos que tuve que acompañar a mi padre a buscar una bomba de extracción de agua porque se inundaba el sótano. Y era un lugar donde yo sabía, o sabíamos en casa, cuando se enfermaba alguno de sus pacientes, si tenía plata, porque si no era intercambio de gallinas y la fruta de estación y demás. Entonces, ese era el cuadro de situación. Después el liceo y empezaron esas movilizaciones, efectivamente. Entonces yo, aparte de esta infancia o este proceso, digamos, yo quiero para los que están decir antes de que se vayan de qué quería decir que quiero hablar, además de esto. Entonces, la infancia fue una infancia feliz en esa latinoamericanización. El plan Cóndor, que ahora no llegó como plan Cóndor en el 75, ¿no? Miremos un poquito, hagamos historia y entonces vamos a encontrar que a Soledad Barret la marcaron en los mulos con cruces esvásticas, el Monde y el Med. Dicho sea de paso, Google no lo encuentra al Monde y al Med. En Wikipedia está. Y entonces esos grupos fueron la antesala de Azul y Blanco y del movimiento de reafirmación nacionalista y la JUP. O sea que el proceso no fue por casualidad. Y los servicios de inteligencia y yo hoy estaba buscando, no lo traje ahora, pero tengo un pedacito. O sea, en la novela de Butazzoni, de Cocurs, sobre la muerte que mataron a algún criminal de guerra, yo tengo el archivo por el cual a papá lo empezaron a seguir en el 65 por eso. Y había gente que le mandó cartas al comisario Otero diciéndole que mirara si el médico judío comunista que estaba en Camino Carrasco no había tenido que ver con el operativo del Mossad. Y entonces es muy folclórico ver cuando le dicen esa gente que tenía que ver con alguien que criaba pollos y perros. Y entonces empezaron a citar gente a la jefatura para hacer interrogatorios y efectivamente era así, se atendían con un médico. ¿Mm? Era judío y comunista. Y eso siguió, o sea, los antecedentes, aunque está muy fragmentado en los archivos que hay del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, de todas maneras el seguimiento se hizo sistemáticamente como se hizo para una parte enorme de la población de nuestro país. Entonces, también quiero hablar efectivamente de la vuelta a la democracia, lo que significó para mí, dentro de eso, el voto verde, que tú mencionabas recién, y lo que son los derechos humanos, en definitiva, en la historia del pueblo uruguayo. Quiero hablar también en parte de la invisibilización que tú mencionabas de Manuel, y por qué yo entiendo, no quiere decir que sea por eso, pero por qué yo entiendo que fue invisibilizado en parte. Quiero hablar del valor del artículo 4 que se empezó a aplicar en el 2005. Quiero hablar del valor de la Fiscalía, de los delitos de lesa humanidad y de Ricardo, que agradezco mucho que nos acompañe. También del valor que tuvo un spin-off, una consecuencia del COVID, que Graciela el otro día mencionaba, de cómo se territorializó los 20 de mayo producto del COVID y por qué pudo ser, o a mi modo de ver, por qué pudo ser. Una cosa que también me parece importante, el por qué yo reivindico que el 20 de mayo y el plebiscito del no o la fecha del Río de Libertad tienen que ser fechas patrias. Entonces, dicho esto, voy a tratar de arrancar medio rápido para que no se duerman.
muchas veces uno realiza recomposiciones del tiempo por pedazos, pero no como en este caso que hay que tratar de sumar elementos. Y es muy difícil. Muy difícil porque además hay que hacerlo relativamente breve, entonces van a quedar cosas por el camino. Tal cual tú dices, efectivamente, yo en octubre del 62, que acompañando el proceso electoral, me afilié a la Juventud Comunista. Si me preguntan exactamente qué creía yo del mundo en ese momento, no sabía. Lo que sabía era que cuando volvía de las pintadas de cal, había que bañarme. Y mi viejo se afilió al Partido Comunista en febrero del 63. Y fue en el 62 que por primera vez él ya era ciudadano legal, tenía derecho por la ciudadanía y fue candidato en el puesto 5 de la 1001 y trabajaba desde mucho antes políticamente. Entonces, esa situación hizo que en febrero del 63, yo lo he contado también, bueno, habían pasado las elecciones, la izquierda entre la UP y la 1001 habían tenido una cierta votación y las discusiones de por qué no habíamos ido todos juntos, etc. Lo cierto es que el Uruguay empezaba el verano y había que ver cómo se seguía haciendo cosas. Y ahí surgió la idea de hacer el tablado Alcanzame la escopeta. Que es muy original cuando dicen que la izquierda y el carnaval. Después uno escucha, hay un libro de Rodolfo Porrín, de los años 30, de Montevideo, Ciudad Obrera, que yo lo recomiendo vivamente, porque ahí se puede ver un proceso de toda la sociedad uruguaya hasta los años 50, que muchas veces es distinto al que nosotros nos imaginábamos o el que dicen. El tablado Alcanzame la escopeta fue diseñado por los dos escenógrafos que tenía el galpón, que eran Fifina y Gayol, que eran de los mejores escenógrafos, y que era una escenografía de un tablado vacío donde había un gaucho arrodillado agarrándose la cabeza y una mano extendida. Y sobre el público colgado en tensores había un sapo con una casa, una lechuza con un boleto, o sea, la inflación galopante, por decirlo de alguna manera. Y en ese lugar, ese diseño se hizo y el barrio trabajó para hacerlo en los campos de la Quinta de los Portugueses, en frente a casa. Y quien pintó esos muñecos en tela fue Manuel Espínola Gómez. Y quien le prestó a mi padre el galpón para hacer esos muñecos fue el Loco Pamento. Para los que no lo conocen, es el padre de los Esper. Vaya a ser el caso que uno de los hijos de Esper fue el que me puso el revólver acá en el año 90 cuando se hacían los concursos de carnaval. Todo el mundo sabía que yo era los Diablos Verdes, pero él, los saltimbanquis, y creían que yo estaba trabajando o caminando, como se dice en carnaval, para esos días. Yo no tenía nada que ver con eso. Y ese año tenía un gran cuplé que lo hacía Alejandro Camino, que era el cafetero, espectacular, que hubieran tenido que ganar, sin embargo empataron. Y se hizo en el Hotel Carrasco, el fallo de la lectura tradicional. Entonces, cuento esto para que se entienda que el Plan Cóndor afectaba a una familia, a un barrio de determinadas características, con inmigración y demás, y que al decir dos médicos en ese barrio, papá durante mucho tiempo tenía un escalonado, un circuito de teléfono para llamar por teléfono a casa para que no hubiera un llamado a un paciente que tenía que ir a hacer otra vez un montón de kilómetros para atrás. Entonces estaba el Bar San Borja, el del Boyero, Nuncativo y Camino Carrasco, y San Borja estaba en la Cruz de Carrasco, y el otro era en Cooper, después de cruzar el puente. Entonces, en ese cuadro estaba también organizar el Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Carrasco, que nunca permitieron que se organizara. Los Ollenar jamás permitían eso. Y al final ocurrió que un día acusaron a un obrero de robar una cabeza de ganado y fue la primera vez que se hizo la huelga y surgió el Sindicato de los Obreros del Frigorífico de Carrasco,
y el periódico que empezaron a sacar se llamaba La Cabeza. Pero cuando estaba el conflicto, cuando cruzábamos Camino Carrasco para entrar en Paso Carrasco, nos corrían a balazo. Porque era un tiempo en que uno dice el Pacífico Uruguay, pero eso existía. Y la García Lagos, que todos esos terrenos de Paso de Carrasco eran de la familia García Lagos, efectivamente eran pacientes de papa. Así que si se enfermaba alguno, sabíamos que esa vez cobraba distinto que en especie. Entonces el liceo empezó de alguna manera y esas movilizaciones por el boleto fueron dejando las primeras ocupaciones y la CESU. Después, secundaria, la hice en el IABA, donde reafirmación, León se debe acordar, era mayoría. En el IABA no era mayoría la izquierda. Después en el 67, 68 cambió, pero cuando yo empecé era mayoría reafirmación, que eran los sectores que respondían a la derecha del Uruguay por aquel entonces. Pero ya en el 67 y 68 el cuadro era completamente distinto y yo recuerdo que con las medidas prontas de seguridad se dio un proceso ya complejo y que ya en el 68 de las primeras cosas que ocurrieron, que mostraban los cambios cualitativos que tenemos, fue cuando comenzaron a existir la escopeta de caño recortado y los perdigones. Era una manifestación en el Palacio Legislativo frente a Medicina. Sentíamos impactos, pero no sabíamos bien qué era. Entonces después empezamos a mirarlo. En aquel momento tenía no tenía Gamulán, eran de los de tierra, de Montgomery, tenían Montgomery. Y entonces ahí se citó un Consejo Federal extraordinario para ver cuál era la respuesta que hacían. Y así fue, el proceso fue complicándose. Entonces, en la Facultad de Arquitectura, a su vez, fue el periodo en el cual vino Rockefeller, y había aparecido la gripe Feller en aquel momento. Y entonces, también por aquellos años, Sereñi vivía enfrente de la Facultad de Arquitectura. Y entonces fue la época, poquito después, de la militarización de los bancarios. Y entonces en la esquina de Boulevard y Boulevard, en el muro grande que tiene la Facultad de Arquitectura, ahí Paco Laurenzo, enorme Paco, había diseñado unos gorilas con unas armas, ¿cómo se llaman? Las que tienen el cuchillo en la punta. La bayoneta, y arriba había como un oficinista tratando. Con lo cual recibió el Reverdito, que ya estaba de decano, recibió un llamado de alguien que era el jefe de la región militar número 1 en ese momento y dijo que o lo sacábamos o tenía que retirarlo. Entonces resolvimos violentamente resistir. Pero ocurrió, y eso significaba llevar las mesas de dibujo arriba de la facultad y ponerle gomas, ¿no? Pero bueno, todo eso se preparó. Obviamente perdí la asamblea, en que me parecía que era un disparate eso. En la Facultad de Arquitectura milité por 6 años y no gané nunca una asamblea. Y la vez que gané fue de Historia 2, Historia 3. Me pidieron reconsideración y la ganaron. Y un compañero muy querido, el Mono Herrera, no se le ocurrió mejor cosa cuando estaban ya empezando a ver cómo sacaba que tirar una bomba de estruendo. Con lo cual, nunca vi gases tan potentes como los que tuvimos esa vez. No pudimos tirar nada, borraron el cartel y se fueron. O sea, ese era el proceso en que de alguna manera también veníamos, que se acompañaba con un proceso unitario del punto de vista del movimiento obrero y con la particularidad de esa famosa frase obreros y estudiantes unidos y adelante. O sea, ese era el proceso en el que veníamos, Congreso del Pueblo, pues CNT, pues Frente Amplio. Y una realidad histórica que no conoce antecedentes políticos de una unidad de fuerzas democráticas y de izquierda tan amplia como la que el Uruguay ha tenido
y que se ha mantenido y ha resistido a la dictadura. Lo que ella señalaba, efectivamente, estábamos ocupando la universidad cuando el golpe, y fue el día que salió la manifestación con Lichtenstein, Pérez Pérez, todos los decanos, no hacia el centro, sino hacia el obelisco. Y cuando volvimos yo escuché en la Radio Carve, que había escuchado que había habido un atentado a Lichtenstein. Y Lichtenstein estaba conmigo en la universidad. Dicho sea de paso, el que me anuncia el golpe de Estado, que me llama a Sierra 1720, para los más jóvenes Fernández Crespo, es Jaime Pérez, me dice, está decretado, va a haber golpe, hay que reunir el Consejo Directivo Central. Y yo salí a buscar a Lichtenstein en la calle Boulevard Artigas, arriba de la confitería Lombú, creo que se llamaba, en Canelones y más, que él vivía ahí arriba, y traté de convencerlo de que efectivamente iba a haber un golpe. Bueno, al otro día de mañana se reunió el Consejo Directivo Central, sacaron la resolución y la movilización. Lo cierto es que Lichtenstein me dijo, voy para casa, desde la universidad en ese momento. Entonces se lo planteé en ese momento a Esteban Valenti, que estaba en la universidad, que era el responsable universitario en aquel momento. Me dijo, bueno, acompañándolo, y otros dos chicos de la UTU que estaban ocupando también, llegamos a Guayabo y Eduardo Acevedo, un ropero nos paró porque había estado las muertes de Ramón Pérez y eso en esos días, ya se había hecho el círculo alrededor de la universidad. De pronto no lo cuento exactamente cómo fue, porque ya a mí me está ocurriendo de no saber exactamente algunas cosas, pero lo que sí sé, porque ahí lo dejaron seguir a Lichtenstein y nosotros marchamos para adentro, primero a la comisaría, a la quinta, la que está en la calle Paysandú. Ahora tienen otros números, pero en aquel momento creo que era la quinta. Y entonces el comisario, estuve ahí, y fíjense en lo que son las cosas. A mí con ese viejo Montgomery me encapuchan, bueno, golpean un poco con el ropero, etcétera, y en el medio de la golpiza yo siento que me ponen algo en la mano y yo aprieto, me dijeron apretar, y siguieron dando. Cuando llegamos a la quinta, encapuchados, estuvieron de plantón un rato, yo seguía apretado y no sabía qué tenía. Me había olvidado que el comedor universitario estaba abierto y que los estudiantes iban a comer y que la universidad era quien pagaba. Y en la universidad me habían dado el dinero y lo tenía arriba para darlo a la gente en el comedor. Cuando eso pasa, miro que eso está ahí. Entonces pido para hablar con el comisario, finalmente me atiende, y perdonen la expresión, de pronto no es correcta, pero me llama y me dice, está tu viejo en el teléfono, tené cuidado que está pinchado, sigue rompiendo las pelotas en Camino Carrasco. Ese era el comisario. Entonces arreglé, mi madre vino, yo le devolví el dinero y se llevó el dinero. Y fuimos a la tarde, ya fuimos para el cilindro y éramos los primeros 5 en el cilindro. Después, tal cual ella relató, con la manifestación del 9 de julio y el Popular, llegamos a ser 500 y pico allí. Y un lugar muy peculiar, porque era un régimen extraño para un establecimiento de recreación. Lo controlaba Telechea, y dice, me tienen acá teniendo un montón de bultos que no significan nada cuando hay que resolver otras cosas. O sea que estaba caliente con estar ahí cuando él tenía un antecedente por Departamento 5 de conocernos a todos prácticamente. Pero ese lugar nosotros arreglamos el agua caliente, teníamos leche caliente, algo de comida, porque ahí llegaban muchos de los que traían muy golpeados de los cuarteles. Entonces a mi padre, que había montado una ratonera en la casa, y estaba Esther, estaban mis hijas, estaban mis hermanas, estaba mi madre, y papá tenía un acuerdo con mamá que si se montaba una ratonera él se entregaba. Entonces vino, se lo llevaron, pero no sabemos a dónde, no se sabía dónde. Entonces una noche traen un grupo de gente de ANCAP, de los que habían participado en la apagada de
antorcha, de la llama, y empiezan a hablar ahí entre ellos, ya más aplacados, etcétera, y dicen, no, dice, lo único raro allá en el kilómetro 14 que cuando íbamos al baño, alguien venía y nos tiraba por arriba las cosas caramelos de naranja. Bueno, entonces yo le avisé a mi madre que papá estaba en el kilómetro 14. Porque durante la época de la CUP, el MON, del ENE, que papá dirigía Codepale, efectivamente él andaba siempre con caramelos de naranja. Y de hecho le hicieron un juicio porque decían que distribuía droga de los caramelos de naranja. El juicio concluyó en una situación que no tenía sentido y papá regalándole un caramelo de naranja al juez. Entonces, mi madre, que se llevaba todo a Camino Castro, porque no era que se podía llevar, entonces, pero supimos dónde estaba, pero nunca lo vio. Lo expulsaron el 7 de noviembre. El 30 se toma la resolución administrativa de la expulsión, el 7 de noviembre, para conmemorar la Revolución Rusa, lo expulsan a Buenos Aires. Y efectivamente nosotros estábamos allá. Cuando se toma esa decisión que tú mencionas, la universidad no tenía dinero para pagar los boletos. Y yo he contado con anterioridad que quien pone el dinero para que viajemos fue la UJC. Y la secretaria de Finanzas de la UJC que me entrega el dinero es Nibia. La última vez que la vi. Y fuimos, cruzamos, efectivamente, pasó lo que pasó. Y hay muchas cosas, pero ustedes hablan de invisibilización a veces, pero de Raúl Feldman se habla muy poco. Y a Raúl Feldman lo mataron en una tarde en Argentina, en un local de lo que se llama el Movimiento Argentino Antiimperialista, de Solidaridad Antiimperialista en Maslan. Y papá se salvó porque había salido a comprar los bizcochos. Y era un 24 de diciembre. Y fue antes del 76. Ese era el cuadro también de la Argentina. Era el cuadro en el cual ya estaba en el Capital Federal, en Belgrano, estaba Campo Hermida, Gordon, y en ese recomponer que se hacía en principio en la confitería Richmond en Buenos Aires, estaba Pérez Pérez, estaba Sartú, estaba Michelini, estaba el que era decano de agronomía, ahora no me acuerdo el nombre que había quedado, estaba Pablo Carlevaro, que venía de una actividad internacional y quedó, y venía también Mayolo, que venía de una actividad y quedó en Buenos Aires. Y ahí se empezó a hacer ese movimiento, pero era tan notorio que teníamos problemas que tomamos una medida de seguridad y dejamos de hacer las reuniones en la Richmond. Entonces nos fuimos al Tortoni. Y el valor del Tortoni es que tenía salida por 2 calles. Ya, les cuento porque esto es parte de lo que estaba. Después, a esa reunión en el Tortoni yo ya no iba mi padre, algunas veces, y a esa alguna vez iba Gutiérrez Ruiz. ¿Eh? A Ruiza, correcto. Gracias, Roberto. Y de alguna forma el cuadro fue de seguimiento, era mucho más complejo. Y nosotros habíamos empezado a organizar los uruguayos que estaban en La Boca, en San Martín, en las Textileras, en otros lugares. Y yo quiero también aprovechar esta oportunidad para también reconocer la solidaridad de alguien que también es invisible, o que ha sido invisible, que es Manuel Sadowski. Quizás alguno lo conozca, quizás no, un ingeniero que vino acá y que por la solidaridad uruguaya durante los momentos más difíciles del peronismo hizo amistad con Mayolo, fue docente en la Facultad de Ingeniería y ellos tuvieron una solidaridad impresionante. La universidad, la UBA, que habíamos ido, fíjense que generó condiciones para que los que estábamos de la universidad en ese momento tuviéramos un lugar en el cual los uruguayos que iban a la Argentina sin papeles, sin currículum, sin nada, si nosotros certificábamos que eso eran los estudios que ellos tenían, lo incorporaban a las clases argentinas. Estas son de las cosas que no siempre conocemos de lo que fue el exilio, que fue vivir afuera y de las solidaridades que tuvimos. Y bueno, llegó un momento en el cual efectivamente a mí me dicen que
bueno, que se había discutido acá y que iba a ocupar un cargo en la Unión Internacional de Estudiantes en Praga, que hacía mucho tiempo que la FEU no lo había ocupado, que incluso se discutía en un congreso, se iba a discutir si lo teníamos Uruguay o si lo quedaba Argentina. Finalmente se mantuvo para Uruguay y así fue que fuimos. Mi padre quedó, y cuando hablo de la solidaridad también, mi padre tuvo que revalidar el título, y no tenía ningún documento. Y fue por esa solidaridad que lo pudo revalidar y empezó a trabajar como asistente en el Policlínico de la Unión Ferroviaria de Argentina. Así fue que empezó a recomponer y a vivir. Y era un lugar al cual los uruguayos que viajaban sabían que era donde iban a golpear la puerta en primera instancia. Él siempre tenía la maleta hecha atrás de la puerta. No hubo quien lo convenciera. Yo traté de convencerlo de que en las condiciones en que estaba, él era lo que en medicina llaman un buen ojo clínico. O sea que con un conjunto de información más o menos rumbea por dónde. Yo le dije, viejo, Angola, algún lado donde, por lo menos por un periodo, imposible. Imposible moverlo de eso. Y yo me imagino lo que debió de ser para él que yo lo llevara a los lugares recomendados por las juventudes políticas argentinas para que a él le revalidaran el título. Digo que para mí, de los momentos más complejos a los efectos de entender qué era lo que había pasado con él, fue cuando yo cumplí 55 años. Porque en ese momento, yo estaba leyendo una carta de él cuando por Telex llegó la información, que me la hizo llegar quien está filmando también. Y era muy difícil, y es muy difícil asumir en ese momento lo que él había pasado en ese momento, lo que le estaba pasando. Y él se autodiagnosticó un cáncer de colon y no había dónde poderlo operar, según me contaron. Y al final, en un lugar que lo operaron, no había anestesia, lo operaron con alucinógeno. Por lo cual quedó peleando con los cables durante más de un mes. Y cuando se lo llevaron estaba convaleciente. Y por lo tanto es muy difícil a la distancia entender cómo se vivió eso. De hecho, mi madre, que era argentina, no podía pedir refugio en Naciones Unidas. Mis hermanas sí. Entonces mi madre tuvo que pasar, entre comillas, la clandestinidad. Y cuando logramos recomponer por el apoyo de Alejandro Artucio desde la Comisión Internacional de Juristas y la Cruz Roja en Ginebra, a los efectos de lograr sacar a mi madre sale con un salvoconducto de la Argentina, porque el embajador de Suecia la va a buscar al lugar donde estaba y la lleva hasta la escalerilla del avión. Y cuando el avión llega a Río, sube a las Naciones Unidas y le da asilo. Y así es que llega a Suecia. Y luego, por la Cruz Roja Internacional, por reunificación familiar, ella viaja a Checoslovaquia, que es donde nos volvemos a juntar. Perdóname que te interrumpa, pero no puedo evitar cómo a la sombra del cóndor y de la terrible represión, lo que es la solidaridad, las redes, la trama que se forma de cooperación, colaboración, que muchas veces era jugarse la vida, es conmovedora, porque realmente al terror convive con todo esto que estás contando de personas que se jugaron, de instituciones que se abrieron y confiaron en la palabra y diciendo te revalido el título, entra, o sea, es impresionante, ¿no? Las dos cosas conviviendo en esa época, ¿no? Tan es así que, digamos, Uruguay tiene un ejemplo de alguien que se la jugó en esos términos, que falleció recientemente, que es Belela. Belela, sí. Belela no conocía a los que estaba ayudando, y sin embargo era así. Ahora, cuando uno ve o escucha las historias de lo que fueron los portugueses con 40 años de dictadura, o lo que fue el franquismo,
Entonces va ubicando cosas de otras características. Y dentro de eso hay un episodio que es la campaña de Amnesty International. Amnesty International no era lo que era conocido, y en todo caso tenía el ejemplo de Solzhenitsyn por algún lado que se hizo conocido, pero a los efectos de hacer o a tener presencia internacional, Uruguay fue el conejillo de India. Las dos fotos que salieron internacionales de una persona en tortura colgada y el caballete encapuchado, fueron las dos fotos que se tuvieron para el desarrollo de esa. Y fue la primera vez que Amnesty International hizo una conferencia de prensa que se vio en 50 y tantos países. Y ahí surgieron los comités o los grupos que apadrinaban presos políticos en Uruguay y hacían llegar solidaridad, que no conocían nada. Y dentro de eso yo quiero decir que Eddie Kaufman, que de alguna manera es conocido acá en el Uruguay también, era quien estaba al frente de esa campaña en un cuartito chiquito en Londres. Y uno de los que ayudó a visibilizar eso fue Wilson Ferreira y Juan Raúl. Entonces, en esa red que tú dices, yo tengo el conocimiento de alguien, de una uruguaya impresionante, que es Olga Machado, que vivía en Alemania, que era la esposa de David Cámpora. Lo que hizo esa mujer sola, en la soledad, en Alemania, sin hablarlo, construyó un hogar, educó a sus hijos, peleó por su marido, ayudó a la enfermedad, es incalculable. Y esas cosas no se conocen. No se conocen. Y es una pena, porque yo lo decía cuando empezábamos, si algo vale la pena esto, es para el nunca más. Para el nunca más. Y acortando, que está largo, también es el dolor de no haber podido compartir una primera parte de la vuelta al Uruguay. Fíjense lo que son las cosas hoy. De tarde, Nelson Weinstein, que fue un fotógrafo que sacó las fotos cuando yo retorné el 22 de septiembre del 84, hoy me manda la foto de la primera página del día en la cual me llevaban detenido. Y eso fue todo un operativo, porque se sabía, ellos sabían, yo no, que tuvieron que hacer toda una operación para sacar el rollo en el cual me habían fotografiado para poder llegar al centro. En la hora no podían publicarlo y fue en el día que se publicó. Pero entonces, entre el 24 de septiembre, incluso ahí se da una situación que es, bueno, me llevan detenido, voy al piso 4, me inventarían lo que traigo y me dan un poncho y me mandan para el calabozo. Y el calabozo, cuando voy a entrar, el milico que venía conmigo, tendría que decir el policía, me dice, deme ese poncho para acá, por lo cual yo le devolví. Me entrega otro poncho y me dice, tu padre salvó a mi hija. Al otro día fuimos al juzgado militar, en fin, una cosa, y me mandan para Paraguay y Maldonado. Y ahí vino mi suegra, Coca, a buscarme, con Eli, mi cuñada. Entonces, el periodo que yo viví entre eso y que Esther volvió el 10 de noviembre, sí, el Uruguay vivía una euforia colectiva. Y la gente andaba con una bandera como si fuera la coraza contra todos. Y abrazaba a cualquiera y saludaba a cualquiera. Y desde ese punto de vista fue el momento más feliz que yo pude observar de la sociedad uruguaya. Y por eso, tanto más doloroso la traición de Julio María Sanguinetti. Porque haber enterrado la Concertación Nacional Programática, más allá de que se puedan tener distintas opiniones, pero que era el sustracto sobre el cual salíamos de la dictadura con todo lo que eso había significado, es una gran traición. Lo cual no me llamó la atención, porque por muchos años peleamos para que hubiera un relator especial de Naciones Unidas para el caso de Uruguay. Entonces, todos los febreros, yo recuerdo, por lo menos 5 años haber estado cerca de La Serpiente, el bar de Ginebra, peleando por eso, parecía que iba a salir, y no salía. Hasta que en último, ya había pasado el plebiscito, y dijimos, miren, ya está el plebiscito, tal, no, ¿cómo no va a hacer? Entonces, me reúno con el representante de Estados Unidos y le digo, ¿y qué pasa? Dice, ¿cómo que pasa? No hay consenso. ¿Cómo que no hay consenso? Todos dicen, ¿usted sabe lo que es el consenso acá en Naciones Unidas, Machi? Digo, bueno, supongo que no se opone a una...
No, es el acuerdo de los que importan. El año después salió el relator especial. Y el relator especial hizo un informe tan malo que no lo trató la Comisión de Derechos Humanos. Y ese informe, que entre otras cosas decía que había mejorado la situación porque a Miguel Ángel Estrella le habían dado un piano de madera, dice que él habló con un político uruguayo que estaba negociando con los militares la salida. Ese relator especial fue Pérez de Cuellar, que después llegó a ser el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, este momento que se vivió acá, en el Uruguay, fue brutal y sorprendente. Y yo creo, esto ahora con el diario del lunes es más fácil, que eventualmente si se hubieran tomado en los primeros 90 días alguna medida con los violadores de derechos humanos, de pronto muchos se iban, porque algunos ya tenían boleto para irse, y se hubiera resuelto de otra manera la situación. Pero Sanguinetti puso en función de sus intereses, no los del país, la realidad. Y esto me hago cargo de lo que estoy diciendo. Por eso es que tanto más válido que hoy el Partido Colorado, partido 2 veces gobierno con él, durante 100 años gobernó, tiene la mitad de votos que tuvo el Frente Amplio en 1971. O sea que si por los frutos conoceréis el árbol, estamos bárbaros. Por lo tanto, en el Uruguay, de hecho, esto que acabo de decir es, en otros términos, una revolución. Que en el Uruguay el partido mayoritario desde hace los años que hace, sea el Frente Amplio, es un país donde hubo un cambio revolucionario en la sociedad. No será el que yo pensaba en el 68, pero es un cambio revolucionario. Y que 15 años, 3 gobiernos seguidos, el Frente Amplio tuviera, y que aún en esas condiciones haya que tener mayoría absoluta en condiciones amañadas, es un cambio revolucionario en la sociedad. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo y mucho. Y entonces, para que ese cambio que se dio existiera, de mi punto de vista, fue el voto verde. La campaña de recolección de firmas, con lo que yo viví personalmente como la epopeya más importante, que fue la ratificación de las firmas, las 30.000 firmas que hubo que presentar, tenían que presentarse personalmente, eso es una cosa tremenda. Y ahí sin Germán Araujo y la 30 hubiera sido muy difícil. Ahora, sin Mauricio García, Mamino, también hubiera sido imposible. Y sin Miguel Brezhnev, dando las computadoras, también hubiera sido imposible. Hubo transpiración, heroísmo, demás, de millones de personas. Pero eso para mí vale. Y Galeano, la semana siguiente al voto verde, escribió una nota no muy larga en Brecha que decía: un país gris preñado de verde. Y yo creo que efectivamente se ganó en el 89 porque estuvo el voto verde. Y fíjense que en agosto Batalla se fue del Frente Amplio en el 89. Haber ganado Montevideo es una proeza. Y desde entonces tener la capacidad de transformar este país en el cual ocurrió una revolución en la sociedad es una proeza. O sea que desde ese punto de vista la vida la hemos vivido con intensidad, con luces y sombras, muchos dolores de pronto, pero como decía Jaime, nada ha sido en vano. Y desde ese punto de vista, yo creo que nunca he planteado que la invisibilización de Manuel no es justa. No fue justa. Como no es con otra gente, por los niños y por lo que es Huitelao Barrera, no es justa. No me parece justo. Como yo recomiendo un libro de Omar Moreira, alguien que fue director de cultura, un historiador, director de cultura en Colonia, Los patas de perro, que habla de lo que fue la lucha contra la dictadura en la comarca, cuando el comisario sabía a quién tenía que meter preso. Eso para mí es una especie de Forrest Gump como novela en Colonia, más que en Colonia, en Nueva Albesia. Y yo creo que esas cosas hay que visibilizarlas, porque la historia, que es de otra, no de ahí,
por la cual alguien dejaba naranjas en la puerta de una casa de un preso político, porque dejaban entrar naranjas en libertad, hay que visibilizarlo. Y yo escuché el otro día, en la Facultad de Ciencias Sociales, a la esposa de Gesa Stari, contando cómo era su vida en la Argentina con sus hijos, que tenían que evitar conversar, no hablar como uruguayos en la Argentina, y llevar adelante la lucha clandestina. Y eso hay que visibilizarlo. Fíjense, el año pasado yo vi una película, ahora no recuerdo exactamente el nombre, de lo que fue la lucha de dinamarqueses contra la ocupación de los nazis en Netflix. ¿Y qué sabemos nosotros de cómo pelearon los dinamarqueses contra los nazis? Y todas esas películas. Sí, sí, correcto, gracias. Y esas cosas hacen al nunca más. Porque si el 20 de mayo es lo que es, porque todos decimos los jóvenes no están, los jóvenes esto, el 20 de mayo demuestra claramente de que la sociedad uruguaya hace de los derechos humanos algo importante. Y por eso tiene que ser una fecha patria. Porque es una construcción colectiva. Como fue el Río de Libertad, o no, como quieran. Pero las fechas patrias no son solo de la lucha independentista contra los españoles o los brasileros, como están discutiendo ahora con Lord Ponsonby. Y eso lo tenemos que defender con uñas y dientes para las nuevas generaciones. Y yo diría que tenemos que avanzar mucho más en la gestión de redes sociales para participar de ellas todos, contando historias que tienen que ver con esto. No para, digamos, agobiante ni nada, no, hablando. Y tratar de explicar, porque si no, es imposible que las nuevas generaciones lo hagan. No con nuestra cabeza, que ellos pregunten y tratar de contestar alguna de esas cosas. ¿A cuánto nos ha pasado muchas veces que nuestros propios hijos no digo que nos reprochan, pero por lo menos les llama la atención y uno a veces no habla de determinadas cosas y hay que hablarlo? Entonces, desde ese punto de vista es que yo quería comentarles algunas cosas. Hasta ahora quizás ha sido un poquito más largo de lo que yo quería, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Creo que se tocaron muchas cosas, no solo importantes de tu historia, sino importantes socialmente y para todos y para la memoria. Yo quiero rescatar dos cosas o tres. Una que me impactó porque creo que es una vivencia. Gabriela lo hablaba de cuando ella fue madre, vos de cuando cumpliste la edad que tenía tu padre cuando lo secuestran. Creo que el tema de la edad, cuando uno llega a determinadas edades y piensa los adultos, nuestros padres, qué estaban viviendo cuando nosotros teníamos esa edad, es muy impactante. Por lo menos para mí, que lo viví como niña y adolescente también, porque para nosotros, para mí era gente muy grande, por no decir vieja. Eran los viejos. Eran los viejos. Y cuando uno se descubre con esa edad, decís, puta, no eran tan viejos. Era gente que tenía toda una vida por delante todavía, que de diferentes maneras fue truncada. Y cómo esa conciencia demora en llegar, demora porque recién es cuando uno empieza a pasar por ahí que lo vivencia. Y que parece que también tiene que ver con esto de la memoria, de cómo la vivimos, etc. Y me pareció bien interesante esto que decías ahora de la necesidad capaz de nuevas fechas patrias. Porque tenemos acontecimientos impresionantes en nuestra historia más reciente que bien merecerían que un parate y un recordatorio de peso. Más allá de que alguien se acuerde en un canal de televisión o... Es increíble, porque la discusión empezó a ser si es feriado laborable o no laborable. Y en la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, cuando planteamos
es marcar el acontecimiento. Lo que menos importa es si es feriado o no es feriado. Y con errores ahora de la nueva presentación de nuestro propio compañero, porque seguimos con la misma, ¿no? Entonces, espero que cambie. Exactamente. Sí. Es una cosa increíble que se hace la discusión, porque lo que menos pasa por mi mente es que tenga que ser un feriado. El 20 de mayo es una gran fecha y no es feriado. Y no es feriado, y no tiene por qué serlo. Digamos, es un concepto arcaico, del concepto de cómo marcan los pueblos sus fechas importantes. Y esto es, digamos, ¿cómo no va a ser importante el no? ¿Cómo no va a ser importante el Río Libertad? Bueno, no podemos estar en noviembre si no estamos en eso. Pero que en los centros de enseñanza, en los lugares culturales, en los deportes, caramba, cuando los equipos deportivos salen ahora con el dónde están, caramba, si será importante ese tipo de cosas. Valen más que un feriado, si es laborable no es laborable. Por eso digo que es hasta incorrecto desde el punto de vista de lo que mis propios compañeros están asumiendo. No digo que no tiene valor, pero es para mí incorrecto. Y después, digamos, una cosa que no dije, lo veo acá. Este es el certificado de reconocimiento de la ley por la cual, hasta esta fecha, yo las acciones legales las hacía con un poder de mi padre. Tuve que hacer la sucesión de mi madre, a mi hermana y a mí, con el poder de mi padre. Para que veamos los absurdos de una sociedad también en determinadas condiciones. ¿Tá? Y eso lo pude hacer porque un médico, entrañable amigo de mi padre, David Mendoza, aceptó ser apoderado de papá. Y entonces cuando volví, yo en el 84, él todavía vivía y me llamó rápido y me dijo, vamos a hacer esto. Y entonces, a partir de eso se opera. Eso no puede pasar nunca más, es un absurdo. Y ahora que ustedes dicen, yo digo cómo son las cosas. Ahora, ¿dónde está el OT-18? Que se sabe que el operativo táctico es en varios lugares, etcétera. Pero si hubieran leído la investigación de Álvaro Rico y de Viviana, hubieran encontrado que Bacacay está. Sin embargo, ahora la tenemos como que apareció, y Pomar también, Pomar menos. Pero Bacacay estaba. Y la verdad que en el caso de Rafeca retoma una investigación que había estado 10 años. Yo presenté la diferencia entre el planteo por violación de derechos humanos en la Argentina de la familia Gutiérrez Ruiz, Michelini y Barredo, es que eso lo hizo una organización, ahora se me fue el nombre en la Argentina, como Serpaja acá, pero en la Argentina. Probablemente. Y entonces, en el caso de papá, fue el Estado argentino, al partir del Nunca Más, que hace la presentación, pues estuvo 10 años encajonada hasta que vino Rafeca. Yo la seguí, no pude nunca sacarla del cajón. Y ahora vaya a saber cuándo abren Campo de Mayo en la Argentina y más. Y por eso yo creo que también no es justo no darle el valor que tuvo la decisión de Tabaré Vázquez en términos correctos de empezar a aplicar el artículo 4 de la ley de caducidad. Porque no nos olvidemos que perdimos plebiscito, ¿eh? Y estamos viviendo en un país donde hemos perdido algunos plebiscitos. No se trata de que somos la mamá de Tarzán. No es así. Y podemos tener razón, pero hay otra parte de la sociedad que no asume que nosotros tenemos razón. Por lo tanto, el artículo 4 fue vital, y el haber creado la Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad del Trabajo, Ricardo, es vital. Y por eso yo creo que va a haber una instancia en los próximos meses, más allá de la chicana, que es el juicio oral y público del Plan Cóndor, que es parte de lo que ustedes pregaban. El otro día se decía que es pedagogía de la memoria. Yo creo que pedagogía de la memoria es efectivamente que hayan fechas patrias. Pedagogía de la memoria es que efectivamente se sigan los juicios orales y públicos de otra manera. Pedagogía de la memoria es lo que están haciendo muchos profesores cuando en determinada fecha llevan y hablan con los estudiantes. No es un decreto. Y el tema de los desaparecidos, les guste o no les guste, no se resuelve por decreto. Y si no, miremos lo que pasa en España, que siguen encontrando las fosas comunes hoy. Y pedagogía de la memoria también es esto que tú decías, que creo que en todas las familias nos ha pasado, el que los jóvenes nos dicen por qué no hablan más de estos temas. Y hay que hablar,
Hay que hablar. Hay que hablar, y eso hace parte también de la pedagogía de la memoria, de cómo familiarmente vamos transmitiendo las historias, ¿no? Y eso, ¿cómo ha costado? Aparece la película 1985 y todo el mundo, oh, sí, está muy bien. Y ojalá hayan más, ¿no? Yo me acuerdo que una película, que no sé si ustedes vieron, Los ojos de los pájaros, ¿lo vieron? Es una película que habría que pasar. Que hace a la historia de lo que le manda el hijo, un dibujo al padre en el penal, donde los árboles tienen hoja, entonces no se podían entrar pájaros. En los dibujos no se podían entrar pájaros. Entonces los ojos eran los ojos de los pájaros. Entonces, ese tipo de cosas generan la posibilidad de diálogo, de otra forma de abordar los temas. Y además la creatividad de los jóvenes, los cineastas, está ayudando a que eso efectivamente encuentre los caminos para poderse hacer en muchas anécdotas. En muchas anécdotas. Así que desde ese punto de vista yo tengo una enorme confianza en los jóvenes y en el futuro. No es algo que yo lo vea como un problema realmente. No es que esté resuelto. Pero los 20 de mayo para mí son una confirmación. Incluso y por otras razones, la marcha del 8 de marzo también es una demostración de que ahí están, ¿no? Y si pudimos ganar Maracaná, ¿por qué no vamos a poder ganar esto? Bueno, vamos a abrir la palabra que se ha concentrado de este lado a ustedes, preguntas, comentarios, reflexiones. Bueno, yo soy Adriana Barros. Tengo la suerte de estar en una comisión del Frente Amplio en la que con Benjamín. Primero quiero agradecerle a la Fundación por armar esto, a ustedes por esta, con la UDELAR, ¿verdad? Y la UNESCO veo ahí. Creo que sin duda aportan a eso, a la pedagogía de la memoria, estas cosas, pero en tu relato, que me hizo conmover en varias oportunidades en esta noche, me hiciste acordar del año 84. Yo en el 84 tenía 16 años, militaba en el Comité Marcha Oriental, en la misma cuadra, en la esquina de donde vivía Jaime Pérez cuando salió, que lo llevamos de orador ese año, y realmente ese año fue para mí el mejor año de la militancia. Y ahí nos tirábamos en el piso y hacíamos las siluetas que nos dibujábamos entre los propios compañeros y después salíamos de pegatina, ¿no? Que me acuerdo que Milton, el intendente de mi comité en ese momento, antes de tener local, en realidad íbamos al taller de Milton, que era mecánico, clandestino ahí. Y no me quería dejar salir porque era menor. Y cuando dijiste que te sacaban a tiros o a balazos, no sé cómo qué término usaste, me hiciste acordar también del año 89, cuando fuimos a recolectar firmas de vuelta bueno, se habían anulado. Yo ahí también estaba con Miguel, con Martín Ponce, con Adrián Manera, en el centro de cómputos ahí en Uruguay y Rondoy, Uruguay. Dando una mano ahí metiendo los votos. Pero me tocó ir a Pintado en una de esas y nos sacaron un escopetazo iba Andrés, un loco que hacía arquitectura en aquel momento, y nos sacaron en ese año, sí. Y nada, y después lo que decía Mariana, esa cosa tan paradójica del horror y el amor, ¿no? Porque, y nada, gracias por el relato, y eso. Gracias a ti. Bueno, primero que nada, nuevamente gracias Benja por esos relatos, la verdad que impresionante cada vez que te escucho. Bueno, la primera vez también cuando fui a un primer homenaje que hicieron a tu papá, cuando los 40 años del fallecimiento de todos, creo que en la Asociación de Médicos ahí en Boulevard, fue impresionante encontrarme con ese personaje gigante que fue tu papá, que bueno, tengo que con vergüenza reconocer que no sabía nada y la verdad me impresionó mucho. Así como también después cuando compartimos esa entrevista en la radio y también regalaste un montón de anécdotas y recuerdos que realmente muchas gracias, ¿no? Es como que
me desasno cada vez un poquito más cada vez que te escucho, ¿no? Y bueno, de toda esa época además, bueno, previa a que yo naciera o que cuando yo era muy chica, por ser muy chica no la viví. Aparte de eso, nada, como reafirmar muchas cosas que vos dijiste, es el tema de esa invisibilidad. Acotar que el CELS no hizo ningún juicio por mamá y por Willy, llegaron de coletazo, como siempre, que era imposible no mencionar sus nombres porque supuestamente compartieron ese auto, que es parte de las mentiras, además de todo ese proceso. Y compartir eso de que sí, para mí también, a pesar de eso tan rotundo, ¿no? Como que aparecieron los cuatro juntos, sea como sea y todo, mamá y Willy nunca eran mencionados y muchas veces obviados a propósito, de un lado y de otro, que ese es otro temazo también. Y que bueno, desde hace algunos años se empezó a hablar de ellos por varias razones. Creo que Mateo Gutiérrez hizo un gran trabajo ahí con el documental y como ayudarme también a mí a animarme en esto de visibilizarlos y que después me llevó al trabajo de visibilizar nosotros los niños, ¿no? Y mientras eso transcurre y quiero seguir trabajando en este tema de visibilizar lo que nos pasó a los niños y a los adolescentes, surgen también estos nuevos invisibilizados que vos nombrabas muchos ahora y que creo que el jueves pasado también se nombraron cuando estuve, los nombré como estuve, que justamente lo que vos decías, ¿no? Las familias, esos padres, ¿no? Abuelos que bueno, vieron sus vidas absolutamente dadas vuelta y tuvieron que cambiar y bueno, sufrieron terriblemente y aún así lucharon por mantener la vida, ¿no? Y mantenerla con amor, que va de la mano de lo que hablabas y que bueno, Mariana resaltaba y que sí, realmente es extraordinario esa convivencia entre el horror, ¿no? Y el amor transformado en esas solidaridades, ¿no? Que tú comentabas, de la que creo que por suerte cada uno de los que fuimos víctimas, porque es así, víctimas del terrorismo de Estado, en una u otra circunstancia, por suerte fuimos también sujetos de ese amor y de esa solidaridad. Y lo quiero resaltar porque trato de siempre hacerlo, ¿no? Porque me parece que hacer memoria es hablar del horror, pero también es hablar del amor para mirarlo de esa manera y mirar hacia adelante, ¿no? Con un futuro que tenga algo de luz, porque si no nos hundimos y nada más. Y también contigo, Celere Sanda, en eso de cuando te viste a los 55 años, ¿no? La edad de tu padre. A mí me pasó un poquito antes, ¿no? Pero sí, es tremendo. Y después me pasó, que claro, a vos todavía no te pasa, de ver a mis hijos con la edad de mis padres, ¿no? O sea, mi hijo mayor hoy es mayor que sus dos abuelos. Y eso es realmente muy fuerte y te hace como un boom, ¿no? En la cabeza. Pero bueno, nada, eso. Agradecerte en el alma tus recuerdos. Espero que nos volvamos a encontrar en otras instancias y poder disfrutar de todas tus anécdotas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Es así. Y aprovecho lo que ella dice por una cosa muy breve. Yo, a diferencia de muchos familiares, tengo una mirada distinta sobre cuál es mi rol con relación a Manuel, que tienen otros familiares. ¿Qué quiero decir con esto? A otros familiares. A mí no me va a cambiar la vida si me dicen o se sabe qué pasó con Manuel. Porque Manuel está en la plaza para la cual juntaron firma a los vecinos, y está en el policlínico, y está en las anécdotas de la gente. Eso ya está resuelto. Y esa es una forma de ver, incluso de pensar. Yo, cada vez cuando se surgía un plebiscito o juntaban firmas para nuevamente someter a plebiscito, o en alguna oportunidad que hay hechos políticos en los cuales es un parteagua, siempre trato de pensar, a partir de la historia de que hacía Manuel, ¿qué debo hacer yo? ¿O cómo me tengo que parar yo con relación al acontecimiento?
No digo que él hubiera hecho lo que yo hago, pero cuando yo tenía... Mi padre distribuía 500 El Popular en su barrio, todas las semanas. Y la gente, sus pacientes, muchos de ellos, no comulgaban con las ideas exactamente de Manuel. Pero sin embargo reconocían el esfuerzo y juntaban la plata, distribuían los diarios que le dejaba. Mi viejo atendía 3 curanderos. Doña María, que era la más grande de todas, que tenía su santuario atrás de la Hildu, de Itesa, los martes y los viernes que tenía consulta se reforzaba el 112 y el 113 para llevar a la gente. Terminó votando la 1001. Y el auto que tenía mi padre se lo compraba a doña Flores, que era una curandera de Veracierto Iguá, que ella compraba el 0 kilómetros. 2 años después mi viejo se la compraba a ella. Y el tercero, no recuerdo el nombre, que vivía en Belén y 8 de octubre, que decía, un momentito, esperen un poquito que vino mi doctor. Entonces lo atendía y después seguía la consulta. Por eso era, yo siempre he contado, digamos, ustedes lo deben haber visto por ahí, papá andaba siempre con un cajoncito de madera que tenía 4 stands. En el de arriba iba el estetoscopio y el aparato de presión y ese tipo de cosas. Abajo iba el instrumental médico esterilizado básico para algunas cosas. El tercer cajón era de muestras gratis y el cuarto era con comida. Porque si no comían no podían tomar los remedios. O sea, el barrio donde nosotros vivíamos fue los primeros lugares de cantegriles en Montevideo. La cantera Los Presos, que hoy es el Parque Lineal, Idea Vilariño y la cancha de Bazaña. Bueno, ahí estaba la cantera Los Presos, de los primeros cantegriles. Y después, atrás de la iglesia de la Cruz, y en las oficiales donde hoy está Eucalerría, eran todos los cantegriles. En esos lugares era que efectivamente, él iba con 2 cosas, ese cajoncito y una libreta, que era la agenda, que la llamaba la quiniela, porque nadie sabía lo que iba a salir. Pero ¿saben para qué la usaba? Porque si al perro le dan un golpe en el hocico, se para. Y cuando entraba a los cantegriles, había que ir contra los perros a veces. Hoy la Sociedad Protectora de Animales no diría que está bien, pero era un problema de autodefensa. Entonces, para mí, él está ahí. Y el recuerdo en la gente y en las anécdotas, recuerdo, mire, juntando la firma del voto verde en Artigas, vino alguien y me dijo, yo tengo la camilla de tu viejo. Y así les puedo contar infinidad de cosas. Y ya es medio leyenda, porque algunas de las cosas no sé si eran como la cuenta, pero me dijo, me contaba mi familia que... Entonces, eso es él. Entonces, desde ese punto de vista, hay una parte de lo que significa esta situación que para otros la razón de ser de su vida está relacionada de determinada manera con su ser querido y es legítimo, necesario y está perfecto. Tengo una concepción un poco distinta respecto a cómo lo vivo. Entonces, desde ese punto de vista, agradezco el comentario porque me permitió. Y lo otro es, yo pasé en limpio, ahora, el 6 de abril del 76, el comando en jefe de las fuerzas conjuntas piden información sobre Manuel para mandarle a Cóndor 1. El 6 de abril del 76. Y escriben, sin saber, que solicitan la afiliación de alguien que se llama Livers Kamarov, Manuel. Y por las dudas, previendo además la posibilidad de error en el pedido de origen de esta solicitud, y en caso efectivamente no exista tal persona, se solicita también la afiliación de Liberov. Por las dudas. Y efectivamente, esto hay que verlo y pasarlo a Cóndor 1, o sea que a la Argentina, 40 días antes de la desaparición. 2 cosas. Tengo desde siempre, después de la caída de la dictadura, la preocupación que tú has manifestado de que se reconozca o se
recuerde, que se ubique a la gente, a los niños, a las mujeres que han quedado por el camino, para decirlo de alguna manera, que han sido asesinados. Y bueno, yo creo que lo de Raúl Feldman es uno de los casos que, por la forma en que se hizo, por el momento en que se hizo, ya que cuando uno hace el inventario del cóndor, ahí paralelamente suceden una serie de cosas que pueden o no, yo no estoy en condiciones de verlas vinculantes, pero sí están vinculantes en el tiempo. Y es el primer gran asesinato público de una parte de los emigrados o de los políticos que se habían trasladado a la Argentina. Después vinieron lo de Gutiérrez Luis, lo de Michelini, lo de Manuel, pero el primer caso es el de Raúl. Y lo otro es que creo que la Universidad de la República le debe un homenaje a Mayolo. Muchas de las cosas que se hizo a posterior de solidaridad en nombre de todos, ¿no? La convergencia democrática, el hablar en Estados Unidos en el Senado, todas esas cosas tuvieron un comienzo y una iniciativa y muchas gestiones de Mayolo. Sin embargo, Mayolo hoy es un hombre anónimo en la universidad. Se habla más de el plan Mayolo, que en realidad es un plan académico, que de la personalidad de Mayolo en Buenos Aires. Incluso hay una anécdota que solo eso merecería un libro, un análisis y lógicamente un homenaje, y es que Mayolo es el padre de que hayan expulsado la propia dictadura a Narancio, que Narancio fue primero el ministro de Cultura de la dictadura, después fue interventor de la universidad. Y un discurso de Mayolo en las universidades latinoamericanas en Perú, que es una pieza que no sé quién la tiene, con lujos de detalles de quién era Narancio y qué era lo que estaba haciendo y qué en pocos meses había hecho, destruido la universidad y el Ministerio de Cultura, llevó a que era insostenible que Narancio siguiera. Duró un tiempo más, pero había quedado muerto del punto de vista político, social y todo. Yo creo que debiéramos recordar a Mayolo de otra manera. Perdón, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, hubo un homenaje a Mayolo que terminó siendo adentro del Consejo de la Facultad de Arquitectura, lo cual no se compadece con lo que Mayolo fue. En el año 72, Nader, el capitán de navío Nader, que después entró en Sierra poco antes del golpe, en el asalto al local del partido, ocuparon la universidad. Un comando ocupó la universidad y desplegaron una sábana que decía Universidad Ocupada. Bueno, ahí yo ubiqué a Mayolo. Mayolo era grande, por suerte, porque yo iba acurrucado atrás. A las 2 de la mañana cruzó 18 de julio y arrancó él la sábana, con la gente con la metralleta ahí adentro. Y al otro día está en Gaceta Universitaria del mes de octubre del 72 y demás, ahí están los discursos de cómo fue el procedimiento y todo lo que pasó. Pero ese fue Mayolo. Sí, ¿no? Empujó la puerta grande de hierro, pegó al guardia. Sí, el que estaba adentro. Sí.
Sí, sí. Y a partir de eso después vino el ministro de Interior, etcétera, y lo sacaron. Pero Mayolo era eso. Él tenía una anécdota que él decía, la división de la sociedad es en proletario y burgués. Por lo tanto, yo no acepto que a mí me digan pequeño burgués. Era formidable. Y de hecho, los discursos, en el proceso en que se fue generando la polarización en torno al estado de guerra interno y demás, en todo ese proceso Mayolo tuvo un rol de defensa de la universidad impresionante. Nunca como con él el artículo 2 de la ley orgánica fue el alma mater de todo eso. Y impresionante, realmente. Y el que lograron convocar a Buenos Aires desde Wilson, Gutiérrez Ruiz, Michelini, Erro o otra gente, era Mayolo. No sé, creo que... No, sí, ahora le paso. Yo lo que quiero complementar de lo que tú dijiste es que después de Argentina Mayolo vino a Caracas. Sí. Yo compartí exilio con Mayolo, soy testigo que Mayolo fue el presidente de nuestro Frente Amplio, digamos, fue el que encabezó el Frente Amplio junto con Sadowski. Sadowski también estaba en Caracas. Y Mayolo, Sadowski, etcétera, creamos lo que se llamó Pro Refugiado, que eran unos comités de solidaridad con los países que estaban en dictadura. O sea, Mayolo siguió militando a lo largo de todo su exilio y creando más solidaridad, también muchos años en Venezuela. Sí, yo primero quiero saludar y felicitar a Benjamín por su exposición, por traernos a la memoria todo un friso histórico. Quiero destacar la presencia de Esther, su compañera, porque a través de todas las peripecias de los que pasamos la dictadura, nuestras compañeras muchas veces ignotas, que no están, fueron un factor principal para mantener el núcleo familiar y para ser un sostén. Yo solo voy a incorporar un tema. La desaparición de Manuel se hace junto con la aparición de los 4 cadáveres de Gutiérrez Ruiz, Michelini y la pareja Huitelow Barredo. Y eso fue el 20 de mayo. En esas semanas aparecían en las costas del Uruguay los cadáveres y la tesitura de la dictadura argentina y de la uruguaya era que eran marineros coreanos, etcétera, que estaban inflados a los que eran los presos asesinados y tirados muchas veces vivos con pentotal desde los helicópteros. Y en ese momento de euforia de las 2 dictaduras, acá en este pequeño país sucedió un hecho que conmovió no solo al Uruguay, sino al mundo. El principal centro de detención en Montevideo era el cilindro municipal. Y había decenas y cientos de compañeros. Y los compañeros querían escaparse. Y pidieron autorización si podían escaparse del cilindro municipal. Y los que estábamos en ese momento responsables de un centro de dirección de la resistencia, dimos luz verde. Ese golpe que le dimos a la dictadura en los primeros días de junio de 1976, nunca más se van a olvidar, y en especial el comisario Castiglioni, quien eufóricamente dijo, no se preocupen, en 48 horas lo detenemos, el partido no existe. No solo se tuvo que tragar las palabras, no solo los 4 fugados fueron
a la Embajada de Venezuela y terminó con la ruptura de relaciones con Venezuela. Otro se fue a la Embajada de México. Y realmente ese espíritu indómito del pueblo uruguayo, un pueblo pacífico, no luchamos con armas en la mano para derrotar la dictadura, pero la derrotamos, la acorralamos, la aislamos con la solidaridad internacional y con hechos como estos de la fuga del cilindro, que fueron un impacto que obligó a cerrar el cilindro y a que el mundo se enterara que la resistencia existía. Con relación al cilindro, en determinado momento yo comprendo por qué preguntarlo. ¿Por qué preguntarlo si es capaz? Porque el tema es que el cilindro tenía un régimen en las condiciones que estaban en los otros centros de detención, era un oasis comparativamente. Entonces, perder eso es preguntarlo. Y había momentos y momentos. Ella dijo la experiencia del cilindro. Estaba septiembre del 73, por primera vez las elecciones universitarias con voto secreto obligatorio dentro de la dictadura. Y la FEU decide participar y los estudiantes universitarios, que éramos 8 a esa altura, empezamos a decir que si el voto era obligatorio nosotros teníamos que ir a votar. La noche antes de las elecciones, el sargento Ortega, que era el enlace con inteligencia de enlace, era el enlace, viene y nos dice que vamos a poder salir a votar. Pero que a las 5 de la tarde tenemos que volver. Entonces, obviamente se imaginarán, ley de fuga, esto, lo otro, entonces discutimos y fui y le planteé que salíamos si los familiares podían venir a votar. Y aceptarla. Me fui, y a las 5 de la tarde votamos, estuvimos con el comando de la FEU, que estaba en el piso 1 y medio, el sindicato médico, que era donde funcionaba generalmente el sindicato, y a las 5 de la tarde volvimos a meterlo preso. Pero eso tenía que ver con determinadas condiciones, incluso compañeros que salían a llevar la basura a la puerta todos los días durante un cierto lapso. Y en lo que ella dice que volvía, el que salió era un obrero de metalúrgico, Torelli. Y efectivamente salió a cobrar el Chaseima, era el seguro de paro de los metalúrgicos. Y bueno, si cobraron se fueron a tomar alta boliche. El resultado, el preso trajo al policía borracho y se con él al cilindro. Llegamos a hacer un casamiento dentro de esa. Cogorno, un bancario, fue el cocinero. Y Pablo Anzaloni fue el que se casó. Porque empezamos a reclamar de que si él había pedido fecha de casamiento y cómo iba a ser que no cumpliera. Entonces, y vinieron familiares. Y en la cancha armamos una U, y adentro estaban los familiares, con el lado externo estábamos. Y Cogorno fue el que hizo el buffet. O sea, era un lugar muy particular donde la vida de los policías con el 222 y demás era complicado. Y entonces un domingo de mañana me despiertan 2 y me dicen, Libero, vamos a hacer huelga. Van a hacer huelga, porque se nos lleva la carne del rancho el comisario. Digo, yo estoy preso. Yo acá soy preso. No, pero vos sabés de esto. Yo acá estoy preso. Entonces, lo único que le voy a decir, ¿la van a hacer todos? Sí. Está bien. Obviamente, hicieron la huelga y la quedaron. 2 semanas después, me despiertan otra vez, un domingo, me dicen, Tomás, te trajimos esto para agradecerte. Me han traído una revista bohemia. ¿No están locos? Llévanse esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente los presos, por ejemplo, con algunos de los policías, nos juntábamos para donar sangre cuando la mujer estaba embarazada y necesitaba sangre. Y donábamos sangre para esa persona. Entonces,
la vida de policía, dice, común y demás, también tenía, a pesar de la dictadura, tenía sus expresiones, y hay muchos cuentos sobre esto. Ahora, el cilindro era un lugar efectivamente particular, y toda la peripecia de cómo se fugan efectivamente del cilindro los compañeros, es de haber movido determinada silla de 20 centímetros para que no viera el ángulo de determinada cosa. Cosas formidables, que a cual se sabe poco, pero que son de las que construyen esa heroica epopeya de haberlo derrotado. Es cierto, no, acá no se puso un tiro para derrotarlo, pero ¿dónde está escrito que para derrotar la dictadura hay que tirar tiro? No estaba ahí. Y eso es así. En Portugal pasó por otras razones. Tuvimos la revolución de los clavetes y tuvieron la enfermedad de aflicción. Y la transición bastante complicada de España también es una salida con determinadas características. Y aprovecho para decir una cosa. Yo creo que en Uruguay se avanzó mucho en la defensa de los derechos humanos. Y se avanzó mucho en saber la verdad. Muchas veces en la Argentina me dicen se avanzó. Yo estoy de acuerdo, respeto lo que se ha hecho en la Argentina y demás, pero miremos cómo está en la Argentina. Y lo que necesitamos es resolver que acá no se vuelva para atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la pedagogía de la memoria tiene que volver, no volver para atrás. Y eso tiene que ver con muchas cosas que tenemos que construir. Muchas cosas que tenemos. Y a veces lentamente, efectivamente. Uno ve una película de Almodóvar, ¿no? Que tiene detalle, todo eso, que hoy a 70 años, y sigue, va a seguir. Y lo llamativo, por ejemplo, en el Uruguay, ya que estoy, es que alguien que se sienta en la primera fila de los ceremoniales con la noche de los cristales rotos, es el que decía que no hay que tener ojos en la nuca. Sí. Es hipocresía pura. Hipocresía pura. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente los 20 de mayo acá construyen una pedagogía de la memoria y hay que fortalecerla. Y hay que encontrar nuevas formas. Hay que encontrar nuevas formas. Pero hoy no podemos ser indiferentes con lo que pasa en Palestina. Como no se puede estar de acuerdo con los rehenes y el asalto de Hamas, pero lo que está pasando en Palestina no podemos permanecer callados, hay que encontrar formas de las que sean, pero que la gente se exprese. Hay que hacer sentir de que no puede ser eso. No puede ser, no debe ser en todo caso. Y desde ese punto de vista, yo creo que con nuestra pequeña experiencia, las cosas que hemos ido construyendo también tenemos. Y no es un problema de declaraciones radicales, nada por el estilo. Acá está Ricardo que se ha aguantado firmemente. Yo les pido que lean lo que fue el discurso de él en el homenaje al gueto de Varsovia pasado en la sociedad de Siklowski. Él no habló de genocidio, pero habló de genocidio. ¿Qué diferencia hay entre lo que se hizo en el gueto de Varsovia y lo que está pasando hoy? Agravado por mí. Entonces, no es un problema para nada. Diría que hay que hacer como hizo Marcha cuando dijo, no es dictadura, no es genocidio, no es genocidio, ¿no? Pero es. Entonces, me parece que también forma parte de lo que la gente tiene que poder hacer y construir entre todos. Bueno, muchísimas gracias por compartir su experiencia y a todos y a todas por acompañarnos. Y les invitamos a que vuelvan el jueves que viene, que tenemos otra oportunidad de conversar con Macarena Hellman y va a estar acompañándola Pablo Chargoña. Y bueno, para seguir pensando el impacto del Plan Cóndor en infancias y juventudes y adolescencias. Así que bueno, gracias nuevamente por acompañarnos y los vemos la semana que viene. Y pueden ver el video en unos días, va a estar disponible. El que quiera ver a Manuel en 1939, celebrando un 1 de mayo en Entre Ríos, Concepción del Uruguay, lo puede ver. Es este que está acá. Mariana, yo no te conocí. Es este de acá.